del estudio la vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Sí? Padre providente, que eres llamado fuente de la luz y de la sabiduría, ilumina mi entendimiento y disipa las tinieblas en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Concédeme la facultad de aprender, la facilidad para entender, la capacidad para retener, la sutileza para interpretar y el don de saber hablar. Enséñame a comenzar bien el estudio y ayúdame a darle su debido término. Mayor gloria tuya, por Cristo nuestro Señor. Amén. Ángel de Dios, que eres mi custodio, ya que la soberana piedad me ha encomendado a ti, ilumíname, guárdame, rígeme y gobiérname. Amén. María, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, entonces, nosotros, la clase que yo les mandé por YouTube, habíamos hablado sobre la muerte y la pasión de Jesús. Nosotros este domingo vamos a empezar lo que es la Semana Santa con el Domingo de Ramos, ¿sí? Si no fuera por la cuarentena, nosotros tendríamos este domingo lo que es la misa de Ramos, donde todos participamos en la entrada gloriosa de Jesús en Jerusalén. Pero como estamos en cuarentena, esta situación se modifica. ¿Qué significa entonces que Jesús entra en Jerusalén de esta manera? Significa que Él es reconocido como rey por parte de los judíos. Pero ya en el transcurso de la semana, a Jesús lo van a empezar a perseguir los judíos y van a terminar condenándolo a muerte, que era sobre lo que teníamos que hacer el trabajo la vez pasada. En ese trabajo, ustedes tenían que leer el Evangelio y comparar las distintas versiones de los 4 evangelios, ¿sí? Ahí, ese trabajo, más o menos, demoraría para hacerlo bien, 40 minutos, 1 hora, entre que leemos los textos y damos las explicaciones que nosotros poníamos allí. Si alguno lo hizo en menos tiempo, vea que hay que dedicarle un rato para escuchar y luego para poder ponerlo, digamos, por escrito y hacerlo bien. La intención mía con eso es que ustedes... hola Julián, ahí te veo. Hola. Hola. Buen día. Entonces, la pregunta que nos hacíamos es, y con eso voy retomando, ¿podemos decir que la muerte de Jesús en la cruz fue un fracaso? ¿Y por qué? Entonces, muchos de ustedes contestaron muy bien que no fue un fracaso porque Jesús, con su muerte, redime al género humano, ¿sí? Hace que todos los seres humanos que estaban condenados a la muerte y luego a no poder ir al cielo, se puedan salvar con la muerte de Jesús. Por lo tanto, la muerte de Jesús no fue un fracaso. Lo que nos podemos preguntar es si Jesús, siendo Dios, podría haber evitado esa muerte. Claro que sí. La respuesta es que sí, que Él podría haber evitado esa muerte porque Él era Dios. Con cualquier sufrimiento que Él hubiera tenido, era suficiente. Ahí se conecta Jerónimo. Hola Jerónimo. Tiziana, hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo lo grabo? Sí, ya está, estoy hablando. Bien. Hola. Está Jero. El maldito niño. Perdón, la computadora no tenía audio. Entonces, ¿fue un fracaso la muerte de Jesús? ¿La cruz es un fracaso? La respuesta es que no, no es un fracaso, porque Jesús, a ver si me puedo parar porque estoy más cómodo parado. Jesús, con su muerte, va a salvar al género humano. ¿Por qué debía morir? Bueno, eso es porque con el pecado original,
el hombre había infringido una desobediencia por soberbia, en la cual había hecho que el hombre no pudiera entrar en el paraíso. Para que el hombre, toda la humanidad, pueda volver a entrar al paraíso, era necesario que Dios pagara aquel pecado o aquella deuda que el hombre había contraído con Dios, ¿sí? Había que pagar esa deuda. El único que lo podía hacer era Dios mismo. O sea, Jesús paga esa deuda. Después les preguntaba, explica con tus palabras cuál es el escándalo de la cruz y si resulta la cruz un escándalo para ti y por qué sí o no. Entonces, ahí también muchos de ustedes contestaron muy bien de que la cruz no es un escándalo porque en realidad entendemos nosotros como cristianos el valor que la cruz tiene. Nosotros entonces, en lo que es la Semana Santa, que es este tiempo que ahora estamos transcurriendo, tenemos que tratar de comprender este misterio de la muerte de Jesús en la cruz. Ahí lo veo a Julián y a Tiziana. Háganme con la mano si me escuchan bien. ¿Así? Perfecto. Vamos, seguimos bien entonces. Yo me voy a sacar el saco como si estuviéramos en clase. Si me pongo más cómodo. Entonces, vamos a continuar con el punto que yo les había estado haciendo ver de los textos del Evangelio, los cuales les recomiendo que ustedes relean en estos días de la Semana Santa, que empieza a partir del Domingo de Ramos. De este domingo hasta el otro domingo es la Semana Santa. Toda esta semana nosotros vamos a tratar de meditar, de pensar en la muerte de Jesús. ¿Para qué? Para que al llegado el domingo nosotros podamos para que llegado el domingo nosotros podamos alegrarnos ¿con qué? Con la resurrección de Jesús, que es lo que de alguna manera nos viene preparando todo este tiempo. Es decir, ahora, durante esta semana, hola Lisandro, te veo que te estás conectando. ¿Me escuchás bien, Lisandro? Ok, vamos todavía. Entonces, esta semana, que es la Semana Santa, nosotros tenemos que, de alguna manera, acompañar a Jesús en lo que va a ser, a partir del Jueves Santo, la cena, y luego, el viernes, la muerte, luego Jesús desciende a los infiernos, y luego, recién el domingo, va a ser la resurrección, que es la fiesta de la Pascua, para la cual nos venimos preparando durante todo este tiempo, ¿sí? Entonces, coincide que esta cuaresma coincide con la cuarentena, que tenemos que estar en casa. No es lo mismo, pero de alguna forma nos ayuda este tiempo a tener mayor tiempo para rezar, para meditar, para hacer alguna obra de piedad, de caridad para con el prójimo, y de hacer también alguna ayuda a alguien que lo pueda estar necesitando. Bien, vamos a ir ahora al catecismo. Yo les dije que tengan para anotar porque del catecismo de la Iglesia Católica, que es este, después vamos a buscar algunos puntos desde el número 598 al número 618 inclusive. Entonces, como tarea, vamos a buscar del catecismo de la Iglesia Católica, ¿sí? Que es este, vamos a buscar los números del 598 al número 618. ¿Y de qué habla esta parte del catecismo? De lo que sería la muerte de Jesús y por qué Dios ha aceptado y ha querido que Jesús muera de esta manera en la cruz, ¿sí? A partir del número 598 vamos a tener una reflexión de por qué muere Jesús. Y acá viene un punto que es muy importante que nosotros podamos reflexionar, que está vinculado con una de las preguntas. Jesús muere en la cruz no porque los judíos eran malos o porque Poncio Pilatos se terminó lavando las manos solamente,
sino que muere por los pecados de toda la humanidad. Y en eso es importante que nosotros tengamos en cuenta que muere por nuestros propios pecados. Es decir, si nosotros cometemos pecados, el que hace que ese pecado no me haga a mí ser condenado es la muerte de Jesús en la cruz. Por lo tanto, la Iglesia no duda en imputar a los cristianos la responsabilidad más grave en el suplicio de Jesús. ¿Sí? Dice el Catecismo. La Iglesia no duda en imputar, quiere decir, de hacer cargo a los cristianos de la responsabilidad más grave en el suplicio de Jesús, es decir, del sufrimiento de Jesús. Es decir, si yo hago alguna obra mala, yo le estoy clavando a Jesús en la cruz. Le estoy clavando, de alguna manera, la corona de espinas o le estoy clavando los clavos en sus manos. Si yo hago muchos pecados, esos pecados se transforman en un dolor para Jesús. Y Él los asume para que si nosotros pedimos perdón a Dios por ese pecado, podamos ir directamente al cielo junto a Dios. Jesús paga por los pecados de toda la humanidad. Piensen ustedes todas las cosas malas que pasan en la humanidad. Toda la gente que hace mal, que peca, que hace cosas malas. Todo ese dolor lo asume Jesús en la cruz. En el texto del Catecismo hay una cita de San Francisco de Asís, que es muy dura, que normalmente uno dice, bueno, San Francisco de Asís es un santo, el que lo relacionamos con la naturaleza, que siempre está rodeado de pajaritos, pero vean ustedes lo que dice ese texto que dice San Francisco. Y los demonios no son los que han crucificado, eres tú quien con ellos los has crucificado y los sigues crucificando todavía, deleitándote en los vicios y en los pecados. Eso está en el texto que dice San Francisco de Asís en los escritos de él. ¿Sí? Él dice esto, que nosotros junto con los demonios crucificamos a Jesús cada vez que nos deleitamos en los vicios. Así que no es gratuito enviciarse, no es gratuito pecar, porque le provocamos a Jesús un grave dolor. ¿Sí? Así que eso, cuando nosotros hacemos una obra mala, tenemos que pensar que estamos haciendo algo que a Jesús le duele. Le duele como hombre que está en la cruz, sufriendo. ¿Sí? Dios no sufre en sí mismo porque es Dios, pero Jesús, que es Dios hecho hombre, sí sufre en la cruz. Y ese es el punto que nosotros vamos a ir reflexionando durante la Semana Santa. La pasión y muerte de Jesús. ¿Sí? Que nosotros tenemos que ir reflexionando en nuestras casas. ¿Sí? ¿De qué manera reflexionamos? Y bueno, tratando de ir a estos textos que yo les he dejado sobre la muerte y pasión de Jesús. ¿Sí? No tenemos que, digamos, temer el hecho de abrir el Evangelio en esas citas y leer y meditar eso que dice allí. ¿Y cómo se medita? Bueno, es sencillo. Se medita pensando en lo que dice el texto, metiéndome yo como uno de los personajes que participa de esa situación. Entonces, trato de leer el texto, por ejemplo, de San Juan, cuando está allí al pie de la cruz la Virgen María con Magdalena y Juan, y trato de figurarme que yo también estoy allí con ellos. Trato de imaginarme a Jesús que está sufriendo por mí en la cruz. Trato de imaginarme los soldados cómo lo tratan. Trato de ponerme yo. Y después, y esto es la meditación en sí, trato de ver qué parte me toca a mí de todo esto. Una de las cosas que me toca es que yo soy, y en esto hablo yo en primera persona, yo, Agustín en este caso, soy parte de ese sufrimiento de Jesús. ¿Con qué? Con mis pecados. ¿Con qué? Con mis desobediencias. ¿Sí? Y ahí vamos al otro punto que yo quería comentar en esta clase virtual que estamos teniendo. Que Jesús va a morir en la cruz
obedeciendo al Padre. ¿Sí? Y acá nos vamos al texto que ustedes después van a tener que leer en sus casas. Vamos a ir al número 606 y el título, el punto 3, Cristo se ofreció a su Padre por nuestros pecados. Toda la vida de Cristo es ofrenda del Padre, al Padre. Y dice así el texto en el punto 606. El Hijo de Dios, bajado del cielo, no para hacer su voluntad, sino la del Padre que lo ha enviado. Eso es del Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 38. Al entrar en este mundo dice, he aquí que vengo para hacer, oh Dios, tu voluntad. En virtud de esta voluntad somos santificados, merced a la oblación de una vez para siempre del cuerpo de Jesucristo. Sigo leyendo el catecismo. Desde el primer instante de su encarnación, el Hijo acepta el designio divino de salvación en su misión redentora. Cita ahora de vuelta el Evangelio de San Juan. Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Hay un texto del Evangelio que dice Jesús, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que ha salido de su boca. Es decir, Jesús dice que su alimento es hacer la voluntad del Padre. Y acá está el otro punto que yo quiero que quede, digamos, grabado de esta charla. Es que Jesús es obediente al Padre. Muchos de ustedes han sido mis alumnos en primaria. Algunos de ustedes incluso hemos estado varios años juntos. Y hemos hablado mucho en aquellas ocasiones de las virtudes, ¿sí? Una de las virtudes que más hacemos referencia es la obediencia, ¿sí? Bueno, ¿por qué nosotros tenemos que ser obedientes? Porque Jesús, que es nuestro Maestro, es obediente. ¿A quién obedece Jesús? Al Padre, ¿sí? Volvemos al texto, el punto 606. El Hijo de Dios baja del cielo no para hacer su voluntad, sino de la del Padre que lo ha enviado. El Hijo de Dios baja del cielo no para hacer su voluntad, no para hacer lo que Él le da la gana, que ahora tengo ganas de hacer esto o aquello, no. Jesús baja del cielo para hacer la voluntad del Padre que lo ha enviado. Bien, esto nosotros, si somos cristianos, también debemos hacerlo. Nosotros, como cristianos, tenemos que hacer la voluntad del Padre. Hay otro pasaje del Evangelio donde viene la mamá de Jesús, o sea, la Virgen María, con algunos de sus hermanos. Recuerdan ustedes que en el Evangelio la palabra hermano quiere decir sus primos hermanos. Y entonces una mujer le dice a Jesús, bendito los pechos que te amamantaron, como diciendo, feliz tu madre porque eres una persona tan extraordinaria, que haces milagros y dices cosas tan buenas. Jesús le dice, felices más bien los que hacen la voluntad del Padre, porque ellos son mis hermanos, mi madre y todos ellos. Felices más bien los que hacen la voluntad del Padre, ¿sí? Todos ellos, dice Jesús, son mi madre y mis hermanos. Es decir, hacer la voluntad de Dios es un acto de obediencia perfecto, ¿sí? Eso es lo que nosotros como cristianos tenemos que procurar, hacer la voluntad de Dios. ¿En qué? En todo, en toda nuestra vida. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer en esta vida? Hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús así lo hizo, porque Jesús hizo la voluntad del Padre. Este texto del Catecismo tiene varias citas del Evangelio de San Juan. Dice, el Padre me ama porque doy mi vida. El mundo ha de saber que amo al Padre y que obro según el Padre me ha ordenado. ¿Sí? Jesús, cuando después de la última cena va al monte de los olivos, dice, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, ¿sí? Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿sí? Es decir, nosotros, como cristianos, como seguidores de Jesús, tenemos que hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Bueno, lo sabemos por los
mandamientos primero, y después interiorizándonos, entrando en nosotros mismos y tratando de preguntarle a Dios qué quiere de nosotros. Una forma muy fácil de saber qué quiere Dios es hacer lo que me corresponde según mi estado. ¿Sí? Si yo soy alumno, mi estado es estudiar. Si yo soy profesor, mi estado es enseñar. Si yo soy padre, mi estado es cuidar de mis hijos. Ese es el estado. Es decir, yo tengo que hacer aquello que me corresponde en ese momento. ¿Sí? Entonces, esta virtud de la obediencia, que es la que de alguna forma Jesús nos enseña, que Él es nuestro maestro. Yo acá, por ejemplo, soy un profesor, pero en realidad el que enseña es Jesús. Él es el maestro. Jesús es el maestro. Por lo tanto, Él nos enseña qué debemos hacer. ¿Sí? Entonces, de esto que hemos conversado, vamos a ver después, vamos a bajar de internet, yo voy a tratar de subir en documentos, en la plataforma,